Shalom, amigos. Le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en forma presencial, a las personas que nos acompañan en forma virtual y a las personas que verán más adelante estos vídeos. Nuestro tema en esta tarde: ¿alguien ha visto al Todopoderoso? Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esta hora te pedimos perdón, Padre, y te pedimos que tengas misericordia, que nos perdones por medio de tu gracia, por medio de tu bondad, que nos des un corazón nuevo, un corazón sano, donde tu palabra, tu enseñanza penetre en lo más profundo de nuestro ser y produzca frutos para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Nos preparamos ahora con algunos textos. Siempre recomendamos que hagamos como los hermanos de Berea nos relata el libro de Hechos 17:11, lo siguiente: y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que tenemos nosotros que ser así, escudriñando las escrituras para ver si lo que nos enseñan, si lo que comentan, que nos comentan, si puede estar o no de acuerdo a la Sagrada Escritura y a todo lo que está allí y al Espíritu con el cual fue entregada esta palabra. Igualmente vemos allí Juan 5, 46, 47, que nos dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Perdón. De manera que las personas que dicen, que afirman que el Tanaj o que el Humash, como llaman el Antiguo Testamento, que eso ya no está vigente, que está anticuado, que está obsoleto, entonces no pueden entender y no pueden creer en el Mesías, porque la Torah es la que nos lleva al Mesías. Moisés, en la ley y en los libros que escribió por orden del Padre Todopoderoso, hablaba de el Mesías, y eso lo dice el propio Mesías en Juan 5, 46 al 47. Y entramos entonces en materia con estos versos que siempre solicitamos que las personas nos acompañen con sus textos de estudio a la mano y vayan comparando si los textos que estamos transcribiendo están correspondientes o los comentarios que vamos haciendo están de acuerdo a lo que está allí escrito. Generalmente hacemos las lecturas de forma literales, teniendo en cuenta que los autores de estos libros utilizan, igualmente el Todopoderoso utiliza figuras, utiliza sistemas de pedagogía, sistemas, figuras, alegorías, metáforas, simbolismos, comparaciones para hacernos entender con mayor fuerza el mensaje. Vamos al Salmo 103, que nos dice lo siguiente: bendigan a Yahweh ustedes, sus mensajeros poderosos, criaturas que cumplen sus órdenes, siempre obedientes a sus mandatos. Éxodo 3:4 nos dice: cuando Yahweh vio que venía a mirar, Elohim lo llamó desde el arbusto: Moshe, Moshe. Él respondió: heme aquí, aquí estoy. Y le dijo: no te acerques más, quítate las sandalias de los pies, que el lugar donde estás parado es tierra santa. Y agregó: yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y Moshe se tapó la cara porque tenía miedo de mirar a Elohim. Así que entramos en materia con nuestro estudio. ¿Alguien ha visto al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso Creador? Y vemos allí a Moshe tapándose la cara porque tenía miedo de mirar a Elohim.
En tiempos antiguos, el Todopoderoso envió ángeles para que lo representaran ante los seres humanos y para que le transmitieran a esos seres humanos mensajes de su parte. Lo vemos allí en el Salmo 103. La escritura, por ejemplo, explica que el Todopoderoso le habló a Moshe desde un arbusto en llamas, de tal manera que Moshe ocultó su rostro porque temía mirar al Todopoderoso Elohim. Estos versículos no indican que Moisés pudiera mirar directamente al Todopoderoso, pues el relato mismo aclara que no fue Yahweh quien se le apareció, sino en comillas el ángel de Yahweh, en comillas, como lo vemos en Éxodo 3:2. Podemos mirar y por eso recomendamos a las personas que nos acompañen con los textos de estudios para leer los versos antes y los versos después dentro del contexto. En Éxodo 3:2 vemos un mensajero de Yahweh se le apareció en un fuego llameante que salía de un arbusto. Él miró y vio que había un arbusto en llamas, sin embargo el arbusto no se consumía. Y en Éxodo 4:10, pero Moshe le dijo a Yahweh, por favor Yahweh, nunca he sido un hombre de palabras, ni en el pasado, ni ahora, que le has hablado a tu servidor. Soy lento de habla y torpe de lengua. Aquí vemos en estos pasajes que la Escritura declara que el Todopoderoso le hablaba a Moisés cara a cara. Es una expresión que significa que el Todopoderoso y Moisés conversaron como lo harían dos amigos. Tome nota por favor y recuerde Éxodo 4:10 y 11, Éxodo 4:10 y 11 y Éxodo 33:11, Éxodo 33:11. En Gálatas 3:11 vemos lo siguiente, Yahweh le hablaba a Moshe cara a cara, como un hombre le habla a otro. Y luego él regresaba al campamento, pero su asistente Yahoshua, Josué, el hijo de Nun, un joven, no se retiraba de la carpa. En Hechos 7:5-3 vemos lo siguiente. Ustedes que recibieron la Torá por mediación de mensajeros y no la han observado. Moisés no vio realmente el rostro del Todopoderoso. La información que recibió del Todopoderoso fue transmitida mediante ángeles, como lo vemos allí en Gálatas 3:11, Gálatas 3:19 y Hechos 7:5-3. Con todo, la fe que Moisés tenía en el Todopoderoso era tan fuerte que la Escritura dice que actuaba como si viera a aquel que es invisible. Consulte Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Génesis 18:11 nos dice, Yahweh se le apareció a Abraham en la encina de Mamre. Estaba sentado a la entrada de la carpa cuando el día calentaba. El Todopoderoso también se comunicó con Abraham mediante ángeles. Vamos a Génesis 18:33 y hay unas referencias, por favor tome nota. Cuando Yahweh acabó de hablar con Abraham, se retiró y Abraham regresó a su lugar. El Todopoderoso también se comunicó con Abraham mediante ángeles. Es cierto que algunos versículos del capítulo 18 de Génesis pueden dar la impresión de que Abraham vio directamente o literalmente al Todopoderoso, por ejemplo el verso 33. Pero el relato en sí, el contenido del relato como tal, no el verso aislado, sino todo el contexto, nos muestra que no fue así. Fueron tres hombres que según el pasaje visitaron a Abraham. En realidad eran tres ángeles. Como Abraham sabía que estos ángeles venían en representación legal del Todopoderoso,
se dirigió a ellos como si estuviera hablando con Yahweh cara a cara. Recordemos, tome nota, por favor, Génesis 18:2, Génesis 18:2, 3, 22, 32, Génesis 18:2, 3, 22, 32 y Génesis 19:1. En Génesis 18:2 al 32, vamos a leerlo enseguida. Al levantar la vista, vio a 3 hombres de pie cerca de él. Tan pronto los vio, corrió desde la entrada de la carpa para saludarlos e inclinándose hasta el suelo. Dijo: mis patrones, si tienen la bondad, no se retiren de su servidor. Los hombres se dirigieron de allí a Sedom, mientras Abraham se quedó de pie ante Yahweh. Abraham se adelantó a preguntar: ¿exterminarás al justo junto con el malvado? Y continuó: me aventuro de nuevo a hablarle a Yahweh. ¿Qué tal si encuentran allí a 20? Y él contestó: no la destruiría por amor a los 20. Y dijo: no se enoje Yahweh si hablo una última vez. ¿Qué tal si se encuentran allí 10? Y él respondió: no la destruiría por amor a los 10. Un diálogo como de amigo a amigo entre Moshe y el Todopoderoso, como si estuvieran cara a cara. Génesis 19:1 nos dice: los 2 mensajeros llegaron a Sedom al anochecer, cuando Lot se hallaba sentado a la puerta de Sedom. Cuando Lot los vio, se levantó para saludarlos y, inclinándose con el rostro hacia el suelo. Como Abraham sabía de estos ángeles que venían en representación del Todopoderoso, se dirigió hacia ellos como si estuviera hablando con Yahweh cara a cara. Éxodo 24:9 nos dice: entonces Moshe y Aarón, Nadab y Abihu y 70 ancianos de Israel subieron y vieron a Elohim de Israel. Bajo sus pies había una semejanza de un pavimento de zafiro, como el mismo cielo en pureza. Sin embargo, él no levantó la mano contra los dirigentes de los israelitas. Ellos contemplaron a Elohim y comieron y bebieron. En ocasiones, el Todopoderoso se apareció a humanos mediante visiones o imágenes que reprodujo en la mente de ellos. Por ejemplo, cuando la Escritura afirma que Moshe y otros israelitas llegaron a ver al Todopoderoso de Israel, lo que quiere decir es que tuvieron una visión del Todopoderoso verdadero. Lo vemos allí en 24, del 9 al 11. Otros versos también declaran que ciertos profetas vieron al Todopoderoso, por ejemplo, Isaías, Daniel, Amós y otros. Vamos a Isaías 6:1 que nos dice: en el año que murió el rey Uzziyahu, vi yo a Yahweh sentado sobre un trono alto y sublime, y el ruedo de sus vestiduras llenaba el templo. Daniel 7:9 nos dice: estaba mirando hasta que se pusieron unos troncos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Daniel 7:9. Isaías 1:1 nos dice: revelación de Yesayahu, hijo de Amoz, que profetizó concerniente a Yahudá y a Jerusalén en los días de Uzziyahu, Jotam, Ahaz, Veizquiyahu, reyes de Yahudá. Daniel 7:22 nos dice: hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Yahya el Supremo. Y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión del reino.
Y Amós 1:1 nos dice las palabras de Amós, ganadero de ovejas de Tecoa, que profetizó concerniente a Israel en los reinados de los reyes Uzziah de Yahudá y Jeroboam, hijo de Joash de Israel, 2 años antes del terremoto. Juan 1:8 nos dice, al Todopoderoso nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y 1 de Timoteo 1:17 nos dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio, el Todopoderoso, sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Algunos textos expresan claramente que el Todopoderoso es invisible y que no puede ser visto. Vemos aquí en 1 de Timoteo y en Juan 1:8. Pero también hay textos en los que los hombres declaran haber visto al Todopoderoso. Génesis 32:30 nos dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi al Todopoderoso cara a cara y fue librada mi alma. Y Éxodo 33:11 nos dice, y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio de la tienda de reunión. Algunos podrán suponer que la invisibilidad del Todopoderoso es obvia, debido a que no podemos ver al Todopoderoso. ¿Por qué entonces intentar probar que Él es invisible? Otros podrán mirar la invisibilidad del Todopoderoso como un problema, algo confuso, incluso tal vez como un obstáculo a la fe y a la vida en el Todopoderoso, pero no lo es, simplemente. Vamos a Números 14:14 que nos dice lo siguiente, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahweh, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías, oh Yahweh, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Como algunos escépticos dicen, está la escritura llena de errores o contradicciones o inconsistencias. Comenzaremos con las aparentes contradicciones. Después consideraremos la invisibilidad del Todopoderoso. Veremos algunas de las numerosas implicaciones del tema de la invisibilidad del Todopoderoso. Deuteronomio 4:12 nos dice, y habló Yahweh con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Juan 5:37 nos dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ninguna figura visteis, a pesar de que había manifestaciones del Padre Creador. A la luz de lo que nos dicen algunos textos de que el Todopoderoso es invisible y otros textos han sido vistos por los hombres, vamos a aplicar unas lecturas de algunos textos para que nos ayuden a resolver estas aparentes contradicciones. 1. El Todopoderoso no tiene una forma física. Tanto el Tanaj como los escritos nazarenos nos indican que el Todopoderoso no tiene forma. Esto es, que el Todopoderoso no tiene un cuerpo físico. Suele dársele una representación, en algunos casos, con el fin de comprender su talante, en comparación con emociones y reacciones humanas, en comparación, para poder entender en términos humanos el talante del Todopoderoso. Juan 4:24 nos dice, el Todopoderoso es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, los que le adoran, parafraseando en otro orden. Bien, otro punto. El Todopoderoso, primero, no es físico y segundo, es espíritu, como lo estamos viendo aquí. La razón de esto la explica nuestro maestro Yahushua en sus palabras dirigidas a la mujer junto al pozo. Esta mujer se refirió a la disputa entre judíos y samaritanos sobre el lugar donde el Todopoderoso debía ser adorado. Los judíos adoraban al Todopoderoso en Jerusalén y Yahushua pudo haber corregido a esta mujer señalándole esto, pero no lo hizo. Los hombres adoraban al Todopoderoso en Jerusalén, porque ese era el lugar que había elegido el Todopoderoso para morar. El Todopoderoso quiso morar no solo entre su pueblo, sino en su pueblo. El Todopoderoso es espíritu, por lo que no está restringido a un solo lugar. No solamente entre su pueblo como lugar, sino en su pueblo como entidad. El Todopoderoso es invisible porque es espíritu, no es carne. Vamos a Génesis 24 al 30. Nos dice, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del anclaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con el Todopoderoso y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob al nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi al Todopoderoso cara a cara, y fue librada mi alma. Punto 3. Cuando el Todopoderoso se le aparece a los hombres, se aparece en una grande variedad de formas. Podríamos pensar que esta aseveración se contradice con lo que se ha dicho previamente, pero no es así. El Todopoderoso no tiene una forma física, pero en la Escritura leemos que se le aparece a los hombres en variadas formas. En Génesis 32 leemos el acontecimiento de una lucha muy extraña. De la descripción de un hombre con quien peleó Jacob, no podríamos deducir que era otro hombre. Juan 14, 18, 21 nos dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Algunas personas podrían afirmar que la Escritura se contradice con relación a la invisibilidad del Todopoderoso. Algunos textos expresan claramente que el Todopoderoso es invisible y que no puede ser visto. Génesis 33, 28, 29 nos dice, y el varón les dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con el Todopoderoso y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Observemos bien este pasaje. Hubo un cambio en la mente de Jacob para constatar que ese hombre no era otro que el Todopoderoso mismo.
No pareciera ser que se tratara de algo inusual en la apariencia de esta persona. Ciertamente pareciera ser que tampoco se debió al infinito poder de ese varón. La única indicación que nos dice que este ser era el Todopoderoso está contenida en las palabras que esa persona le dijo a Jacob. Has luchado con el Todopoderoso y con los hombres y has vencido. Ante estas palabras, seguramente Jacob se estuvo preguntando lo siguiente: ¿cuándo luché con el Todopoderoso? ¿Y cómo puede bendecirme esta persona? ¿Por qué no decirme su nombre? Aquí había algo sobre lo cual podría meditar durante mucho tiempo. ¿Cómo había estado luchando con el Todopoderoso? ¿Cómo se puede luchar contra el Todopoderoso? Desobedeciendo, haciendo nuestra propia voluntad, tomando decisiones por nosotros mismos, ignorando las palabras del Todopoderoso, ignorando sus mandatos. De esa manera luchamos contra el Todopoderoso. Un ángel podría venir a luchar con nosotros y decirnos: tú estás luchando contra el Todopoderoso, no con el Todopoderoso, sino contra el Todopoderoso. Estás en contra del Todopoderoso. Y cuando luché con los hombres, podía haberse preguntado Jacob. Claro que luchó con los hombres. Cuando engañó a su padre y a su hermano. Cuando utilizó el engaño y siempre ganaba en sus fuerzas, en sus propios ánimos, en su propio pensamiento. Ganaba siempre, pero la manera que lo hizo, la manera de esta lucha le hizo recapacitar. Aparentemente Jacob ganó aquí, pero él tuvo que humillarse. Él fue herido en la parte más fundamental de su cuerpo, de su armadura esquelética. Se declaró vencido el mismo Jacob. Ganó para vencer. Tenemos un estudio más completo acerca de este pasaje de Jacob en nuestro sitio. Precisamente nos explica si Jacob en realidad ganó o en realidad perdió o se rindió. ¿Y qué enseñanzas podemos encontrar acerca de esto? Jacob siempre había ganado, ganó con su padre, ganó con su hermano, había ganado haciendo lo que quiso contra el Todopoderoso. Es importante observar cuando el Todopoderoso se le apareció a Jacob y la manera en que lo hizo. Su apariencia era la de un hombre. No se hace mención alguna de vestimentas blancas brillantes o de luces brillantes. No hubiéramos sabido que se trataba del Todopoderoso por su apariencia, pero por las palabras de este ser, su identidad se nos hace evidente. Vamos a otro pasaje, Éxodo 24, del 9 al 11 nos dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Todopoderoso de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron al Todopoderoso, y comieron y bebieron. Aquí tenemos como un escenario que ya lo hemos visto en el libro de Revelación, algo parecido, un piso de vidrios brillantes, baldosinado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, de un color azul brillante. Otras apariencias o manifestaciones del Todopoderoso a los hombres son igualmente sorprendentes, espectaculares, y muestran más su majestad y su gloria. Sin embargo, las descripciones del Todopoderoso cuando apareció están lejos de lo que se detalla. No se nos detalla mucho, se nos pasa como un
una descripción muy somera, como lo vemos aquí. Este es un incidente inusual que está allí, casi no lo habíamos visto en medio del libro de Éxodo. 74 hombres vieron al Todopoderoso según esta descripción. 70 de los ancianos de Israel y vieron al Todopoderoso. Y comieron una comida festiva en su presencia. No hay duda que se trata del Todopoderoso y que todos estos hombres le vieron de alguna manera, bajo alguna manifestación. Lo maravilloso es que vivieron para contarlo. Pero si alguien pudiera describir al Todopoderoso solo basándose en este relato, en este encuentro tan inusual, ¿cuántos sabríamos, según este relato, de la apariencia del Todopoderoso? Lo único que nos dice este texto es que cuando vieron al Todopoderoso vieron sus pies. Se nos dice más de lo que estaba debajo de sus pies que cualquier otra cosa. Ciertamente es una descripción aparentemente muy vaga. Es posible que el Todopoderoso haya estado visible de alguna manera que el relato no concreta. Ahora en Isaías 6, 1 al 6 vemos lo siguiente. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Todopoderoso sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habituado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Yahweh de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Isaías 6, del 1 al 6. Aquí estamos viendo un texto del Tanaj que describe la apariencia del Todopoderoso a los hombres en los primeros libros, en los primeros capítulos del libro de Isaías. Con toda seguridad, Isaías vio al Todopoderoso de Israel y esto tuvo un gran impacto sobre él, pero ¿qué sabemos de la apariencia del Todopoderoso a partir de este pasaje? ¿Cómo podríamos describir al Todopoderoso basados en esta descripción que hace Isaías? Isaías mismo habla más de la apariencia de los ángeles que de la apariencia del Todopoderoso. Él estaba sentado en un trono y vestía un manto. Los ángeles no proclamaron sobre la apariencia del Todopoderoso, sino cómo se veía. Proclamaron el carácter de santidad del Todopoderoso y de su gloria. La descripción, concretamente hablando del Todopoderoso, la hace Isaías allí sobre un trono alto y sublime y un manto en forma de faldas que llenaban el templo, un manto ancho. Es la única descripción que vemos allí. Además, vemos a los serafines entonando canto Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y con temor y temblor Isaías afirmando que es un hombre que, a pesar de ser un hombre inmundo de labios, ha visto al rey Yahweh de los ejércitos. El impacto sobre Isaías fue una toma de conciencia máxima de su propia maldad como pecador, como ser inmundo de labios.
Esta revelación del carácter del Todopoderoso provocó en Isaías una visión acerca de cuánto había caído de la gloria del Todopoderoso. En la medida que Isaías creció en el conocimiento del carácter del Todopoderoso, creció en el conocimiento de sí mismo. Lo que Isaías vio de sí mismo no era precisamente bonito. Vamos a ver un resumen de algunos de estos textos. 1. Jacob se maravilló al ver que su vida había sido preservada. Génesis 32:30. Moisés notó que el Todopoderoso no extendió su mano en contra de los 74 hombres que se dice que habían visto al Todopoderoso de Israel. Eso lo vemos en Éxodo 24, 10 al 11. El Todopoderoso informó a Moisés que él no podría verlo y vivir. Éxodo 33:20. El Todopoderoso informó a Moisés que él no podría verlo y vivir. Cuando Gedeón tomó conciencia de haber visto al ángel del Todopoderoso cara a cara, eso lo encontramos en Jueces, se le aseguró de que no moriría, en el verso 23. 5. Manoa y su mujer, quienes se convertirían en los padres de Sansón, se asombraron de no haber muerto por haber visto al Todopoderoso como el ángel del Todopoderoso. Jueces 13, 21 al 23. Sería fatal, mortal ver el rostro del Todopoderoso en las presentes circunstancias. En aquellas instancias en las que se dice que los hombres vieron al Todopoderoso, se expresa sorpresa por haber vivido para contarlo. Primera de Timoteo 6:15 nos dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Al parecer, Shaul, conocido como Pablo, está diciendo que los hombres no pueden ver al Todopoderoso y vivir cuando declara que el Todopoderoso mora en luz inaccesible. Éxodo 32, 2 al 5 y 3 nos dice: una tierra que fluye leche y miel, pero yo no iré en medio de ustedes, ya que ustedes son un pueblo testarudo. No vaya a ser que los destruya en el camino. Éxodo 33, 9 al 11 nos dice: cuando Moisés entraba en la tienda de reunión, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta de la tienda de reunión, y Yahweh hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta de la tienda de reunión, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara, como habla con cualquiera de sus compañeros. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio de la tienda de reunión. Muy bien. Existe una diferencia entre ver al Todopoderoso cara a cara y ver la cara del Todopoderoso. La expresión cara a cara es, como lo hemos visto en todos estos textos, es en sentido figurado. Es una figura para darnos a entender, es una forma para darnos a entender algo, una idea. En las Escrituras está claro que ver al Todopoderoso cara a cara no es lo mismo que ver la cara o el rostro del Todopoderoso. Consideremos el ejemplo de Moisés, cuando en la primera parte de Éxodo 33 se dice que él ha hablado con el Todopoderoso cara a cara. Y dice en los versos del 18 al 23 lo siguiente: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria.
Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo además, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Lo importante de este texto no es que Moisés en realidad viera el rostro del Todopoderoso, sino que hablaba con él íntimamente. Esto se aclara notablemente en los versos que hemos visto. Éxodo 33, 18 al 23. No se verá mi rostro. He aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. El Todopoderoso le habló a Moisés cara a cara, pero no le permitió ver su rostro. Por lo tanto, ver al Todopoderoso cara a cara no es lo mismo que ver el rostro del Todopoderoso. Hablar cara a cara significa hablar con alguien sobre una base personal e íntima, de la forma en que un amigo le habla a otro amigo. Números 14, 13 al 14 nos dice, pero Moshe respondió a Yahweh, lo oirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahweh, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Yahweh, y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Así que aquí vemos que el Todopoderoso fue visto cara a cara por los israelitas. En el contexto, esto significa que el Todopoderoso hizo conocer su presencia a los israelitas. Por medio, lo vemos allí, de una nube en el día y de una columna de fuego en la noche. No significa que el Todopoderoso tiene ojos físicos y que los israelitas vieron esos ojos. La presencia del Todopoderoso estaba con su pueblo y él hizo que esa presencia se conociera, pero nadie en ninguna parte vio el rostro del Todopoderoso porque el Todopoderoso no tiene rostro. El Todopoderoso es espíritu y no carne. Es invisible a los seres humanos porque él no tiene un cuerpo. No se hace visible a los humanos por varios medios, en diferentes manifestaciones y por medio de seres. Aparece a veces como un hombre, como un varón, como lo hemos visto, aparece como el ángel de Yahweh, aparece como un hombre que es el ángel de Yahweh. Se hizo conocer a sí mismo por medio de una nube y bajo varias otras apariencias, pero ninguna de ellas fue una revelación completa de una posible figura del Todopoderoso. No hubo ninguna ocasión en que los hombres vieran el rostro del Todopoderoso. Hebreos 1:1 nos dice al 3, el Todopoderoso, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1 del 1 al 3. Esto lo vemos en el Tanaj, igualmente en el pacto restaurado con respecto a la invisibilidad del Todopoderoso y su aparición a los hombres. Surge también en los escritos nazarenos, como comentábamos, y nos informa el texto de los escritos nazarenos
que el único que ha visto al Padre es el Hijo. Yahoshua, el Mesías, es la revelación última y completa a los hombres. Lo vemos en Hebreos 1, del 1 al 3. Haríamos bien en atender lo que él ha hablado y lo que ha sido registrado por aquellos que lo vieron, cuya confiabilidad como testigos fue confirmada por las señales y maravillas que el Todopoderoso hizo a través de ellos. Eso lo encontramos en Hebreos 2, del 1 al 4, que nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada previamente por el Adón, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando el Todopoderoso juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu de Santidad según su voluntad? Bastante contenido interesante tenemos aquí en este libro de Hebreos, pero nuestro tema es la invisibilidad del Todopoderoso. Nos dice aquí Hebreos 2, del 1 al 4, que la palabra fue dada por medio de los ángeles. La Torá, las instrucciones, los mandamientos fueron dados por medio de ángeles. Y nos dice en la parte final del texto que los discípulos también gozaron del testimonio del Todopoderoso, que los apoyó con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu según su voluntad entre ellos. Hebreos 2, del 1 al 4. Fueron personas muy especiales hasta tal punto que tuvieron este testimonio por parte del Todopoderoso directamente. Juan 1:18 nos dice: al Todopoderoso nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 6:46: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino del Todopoderoso, éste ha visto al Padre. Juan 8:38 nos dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Yahoshua, el Mesías, estuvo con el Padre desde el principio. Recordemos Juan 1:1. Solo el Mesías ha visto verdaderamente al Padre. Lo vemos allí en Juan 6:46. Aquel que vino del Todopoderoso, ese lo ha visto. Y en 8:38 el Mesías habló de esas cosas que vio cuando estaba con el Padre. Juan 6:44 al 47 nos dice: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga y yo lo resucite en el día final. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el Padre es el que le lleva a las personas al Hijo. El Padre se las trae al Hijo. Y el Hijo entonces trabaja con esa persona y lo resucitará en el día final. Verso 45, está escrito en los profetas: todos recibirán enseñanza de Yahweh, así que todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. Interesante este verso 45, porque entonces tenemos que aprender del Padre para llegar al Mesías. ¿Y dónde aprendemos del Padre? En la Torá, en el Tanaj. Es el ayo que nos lleva al Mesías. Si no tenemos Torá, si no tenemos palabra, ¿cómo vamos a pretender llegar al Mesías sin el ayo, sin el que nos enseña? El que nos deja aprender es el Padre por medio de su palabra para llegar al Hijo. No es que alguien haya visto al Padre, solamente aquel que proviene de Yahweh ha visto al Padre.
Así que el Mesías es el único que ha visto verdaderamente al Padre. ¿Qué ha sucedido con todas las demás personas? Lo han visto cara a cara, han tenido un encuentro muy cercano, muy íntimo con el Padre Todopoderoso, pero no le han visto realmente solamente el Hijo. En verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que todo lo hace el Padre Todopoderoso por medio del Hijo. Vamos a ver cómo se define al Hijo en Hebreos 1.1. Nos dice, Yahweh les habló en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por un Hijo, a quien nombró heredero de todo y por medio de quien también hizo el universo. Él es el reflejo de su gloria, la expresión exacta de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos viendo aquí en el libro de Hebreos del 1 al 3, perfectamente perfilados tanto el Padre como el Hijo, indicándonos cada uno sus funciones. Vamos a verlas bien resumidamente. Vamos a hablar primero del Padre. El Padre Todopoderoso le habló a los padres por medio de los profetas de muchas maneras y por medio de muchos profetas. El Padre nombró a un hijo heredero de todo. El Padre hizo el universo por medio de ese hijo. El Padre está en la majestad de las alturas, en el trono principal. Vamos a ver cómo vemos al Hijo en este corto pasaje. En estos últimos días, el Padre nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es heredero de todo. El Hijo es el medio por el cual el Padre Todopoderoso hizo el universo. Ahora, el Hijo refleja la gloria del Padre. El Hijo refleja la expresión exacta de su ser. Al Hijo se le dio toda autoridad, por lo cual Él sustenta las cosas con la palabra poderosa. El Hijo hizo purificación de pecados. Y el Hijo ahora se sienta a la diestra de la majestad. Tenemos ahí las dos personas perfectamente perfiladas. Solo es que cuando leamos un texto estemos atentos a cada palabra, a cada frase. El Todopoderoso se expresó, se reveló completamente por medio del Hijo Yahoshua. Adoramos a un Elohim que no podemos ver, a un Todopoderoso que es invisible. Esta verdad pareciera ser como un trancón teológico, una verdad eclipsada por muchos más camellos teológicos de los practicistas. Pero la invisibilidad del Todopoderoso, por lo contrario, es una verdad con muchas implicaciones y aplicaciones más significativas. Vamos a 1 de Corintios 13:13, que nos dice, ahora hay tres principios fundamentales. 1, la fe. 2, la esperanza. 3, el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. 1 de Corintios 13:13. Así que la invisibilidad del Todopoderoso está unida en forma inseparable con nuestra fe. La invisibilidad del Todopoderoso está unido con nuestra esperanza. La invisibilidad del Todopoderoso está unida con nuestro amor. La fe, la esperanza y el amor son tres temas fundamentales en la Escritura. Shaul Pablo habla de esto en 1 de Corintios 13:13. Además, los escritores de los escritos nazarenos unen cada uno de estos tres elementos importantes de nuestra fe, de nuestra vida, a la invisibilidad del Todopoderoso.
Lo vemos allí en Hebreos 11, del 1 al 3, que nos dice. Después la fe, la certeza de lo que se espera, esperanza. La convicción de lo que no se ve la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Paréntesis, ¿cuáles antiguos? ¿Quiénes son los antiguos que está hablando aquí Hebreos? Los, nuestros padres y los padres del pueblo de Israel. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra del Todopoderoso, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso lo estudiamos en Génesis 1:1, todo lo que fue hecho de lo que no se ve. Romanos 8, 24 al 25 nos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperanza, lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Así que tenemos los tres elementos, fe, esperanza. 1, Pedro 1:8 nos dice, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que lo amamos sin haberlo visto, creemos en Él sin haberlo visto, pero aunque no lo vemos, nos alegramos en Él con gozo inefable y glorioso. La invisibilidad del Todopoderoso es uno de los atributos del Todopoderoso, es un atributo fundamental de muchas de las bendiciones que tenemos como creyentes. El Espíritu de Santidad mora en el individuo y por tanto en la asamblea el Espíritu de Santidad inspiró a los emisarios para recordar y después registrar las palabras y las enseñanzas de nuestro Maestro Yahoshua. Por la invisibilidad del Creador, no somos espiritualmente más pobres, sino al contrario, más ricos debido precisamente a esa invisibilidad que nos lleva y que se basa y que nos sostiene y que se apoya en la fe, la esperanza y el amor. Segunda de Corintios 4, 16, 18 nos dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven temporales son, pero las que no se ven son eternas. 2 de Corintios. Los creyentes no siempre aceptan los beneficios que tenemos por la presencia invisible de la presencia con nosotros de nuestro Todopoderoso a través del Espíritu de Santidad. Existen ocasiones en que queremos tener la seguridad de que Él está allí, que Él está con nosotros. Cuando perdemos la visión de los beneficios de esa invisibilidad del Todopoderoso, comenzamos a buscarlo por medios visibles. Podemos vernos inclinados a mirar de pronto las cosas de forma exterior. Consulte 2 de Corintios 17, 2 de Corintios 17. Más que enfocarnos en cosas que no se ven, las cosas invisibles que son eternas. Vamos a ver Números 14:3 y siguientes nos dice, porque Yahweh nos está llevando a esta tierra para que caigamos a espada. Nuestras esposas y nuestros hijos serán botín. Sería mejor que regresáramos a Egipto. Y se decían unos a otros, nombremos un cabecilla y regresemos a Egipto. 1 de Corintios 10:9 nos dice, ni tentemos a Yahweh, como algunos de ellos lo tentaron, lo probaron y perecieron por las serpientes. Así que vemos allí a los israelitas esperando verlo en una forma material y física al Todopoderoso y decayeron en su fe. Peor aún,
es posible que nos veamos tentados a probar al Todopoderoso demandando que Él pruebe su presencia, ejecutando algún milagro visible, como pasó con los israelitas en el desierto, como lo vemos allí en Números 14. Este es exactamente el llamado que hizo Moisés a los israelitas en el sentido de que no hicieran esto. Eso lo encontramos en Deuteronomio 6. Y también es lo que Shaul, el emisario, solicitó a los creyentes que no hiciéramos. Lo vemos allí en 1 de Corintios 10, 9. Vamos a Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por el Todopoderoso acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:13 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿En qué entonces basamos nuestra fe si no es por vista? Basamos nuestra fe en la palabra del Todopoderoso. Esta es la forma que siempre se pensó que fuera. Muy bien, con eso damos fin a esta pequeña reflexión acerca de la invisibilidad del Todopoderoso. Siempre consideramos que estos aportes nuestros están especialmente dirigidos a incentivar la curiosidad, la investigación de las personas que nos oyen, que nos acompañan, que nos escuchan, para que sigamos investigando las Sagradas Escrituras bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido este tiempo, estos medios de comunicación y por habernos permitido que la Torá llegara a nuestras manos. Por eso bendecimos y rogamos y pedimos, imploramos por nuestros hermanos judíos y por el pueblo de Israel que nos permitió que conociéramos esta palabra del Todopoderoso dictada a Moisés y recordada y restaurada por nuestro Maestro, el Mesías Yahushua, para las naciones y para el Israel disperso por las naciones y también para el pueblo judío. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Shalom. Adonai Eloheinu,